¿Ya le dieron de comer al conejo? Hay que buscar si hay repollo o una zanahoria. Repollo no. Hola Johnny, estamos en línea, ¿eh? Ahora, aquí estoy. Acá estamos. Fernando, estás con el micrófono apagado. Escuchamos lo del Se conejo. quedaron congelados. Uy, es él. Escuchamos lo del teléfono, Johnny. Ahí cuando regrese. Buenos días, ¿cómo estás, Walter? Hola, Johnny. Escuchamos todo lo del teléfono. Tienen años. O sea, van a comerse al conejo. Eso es terrible, amigo. Lo crían de primero, le ponen nombre y después se lo comen. No, es una mascota que mis hijas tienen ayer, que recién se las regalaron, entonces no hay que darle de comer. Y yo le estaba diciendo si le va repollo. No, que les dijeron que no. Es lo que pasa cuando estamos en casa, vivo, ¿verdad? Sí, buenísimo. Walter, ¿cómo estás? Buenos días. Ahora ya sabemos lo del conejo. Ahora hay que preguntar en las mañanas cómo amaneció el conejo. Sí, Walter, sí, hay que preguntar mañana a ver si ya le dieron de comer, ¿verdad? Sí, tal cual. Y la verdad es que escuchamos todos, tenías días de no darle de comer, qué barbaridad, Walter. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta linda mañana. Ya escucharon las intimidades aquí. Hola, Rocío, ya viste que Johnny tiene conejo. Excelente, qué bueno que estamos aquí, Walter. Gracias, Johnny. Hoy vamos a hablar de las 5 R's. Me encanta porque no tengo ni idea. Bueno, investigué, pero quiero que hoy Walter nos cuente de su fuerza, cuáles son las 5 R's y cómo funcionan. Somos todo oído, Walter y Johnny, para aprender sobre esto. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy muy contento con este conjunto de charlas que tenemos semanalmente con respecto a innovación, ¿no? Porque vamos tocando distintos temas de innovación y cada uno tiene una perspectiva diferente. ¿Soy yo, perdón, o está entrecortada? No, es tu internet, te quedas por ratitos parado. O sea, tenés problemas de internet. Ok. Sí, no te preocupes, pasa. Pasa, sí, tal cual. Te conviene quizás reiniciar el router, Johnny. Seguramente, así, Johnny. Para que tengas un internet un poco más fluida. Entonces te decía, bueno, Fernando, a ver, vamos a charlar un poco de hoy, de este tema de las 5 R's, que es un tema muy bonito, que yo lo aplico en distintas compañías. Para entender. A ver, en primer lugar, creo que sería importante entender que todas las organizaciones, todas, sin excepción, buscan resultados, ¿correcto? Los resultados son ideas implementadas, los resultados son formas que te ayudan a que la competitividad de tu organización sea mejor y más valuable, y también los resultados implican de alguna forma algo natural que toda organización busca, que es justamente su expansión. Es decir, no hay organización que no busque su expansión. Desde el lado de alta estrategia, vos buscas tu expansión, que la has tenido ya en Europa y en América Latina. Desde Ipkin hacemos exactamente lo mismo. Y todas las organizaciones justamente buscan ese proceso de expansión. Entonces, el punto es, en toda esta historia, ¿cómo hacemos esa cuestión de expansión? ¿Cómo la provocamos, esa cuestión? Entonces, hace muchos años yo desarrollé un criterio que lo aplico y lo mido en distintas organizaciones, que lo llamé criterio de las 5 R's. Y vamos a arrancar con este criterio. En primer lugar, lo primero que tenemos que analizar es cuál es el gran problema que tienen las organizaciones. El gran problema. Las organizaciones tienen muchos problemas, pero el gran problema que tienen en particular es que buscan la manera de no encontrar algún aspecto de autocrítica. Es decir, buscan la forma de evitar hacer del conflicto una oportunidad de mejora.
Entonces, las organizaciones tratan de tapar, tratan de ocultar, tratan de eludir todo lo que es vinculado a su capacidad creativa, por un lado, y por el otro lado, a tratar de ocultar, tratar de no mostrar, tratar de evitar todos los conflictos vinculados a lo que hacen mal, es decir, a lo que no está bien, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, lo primero que tenemos que analizar es que para aplicar innovación en una organización, cualquiera sea, pyme, mediana o grande, hay que identificar las dos partes, las sombras, es decir, lo que no hacemos bien, y por supuesto lo que estamos haciendo bien y tenemos que potenciar. Esta vinculación, que es natural en toda organización, tiene un problema enorme. Si yo solamente miro lo que es positivo, miro lo que estamos haciendo bien, sin tener en cuenta lo que estamos haciendo mediocremente, el punto que voy a tener es que todo proceso estratégico que realice desde esa perspectiva va a ser siempre una simulación. Es decir, no va a ser algo genuino, algo real, algo que te permita a vos un aprendizaje profundo y que provoque un cambio en las creencias. Solo quiero entender bien, Walter. O sea, uno de los grandes problemas de la organización es que tiene miedo al conflicto interno. Tiene miedo de discutir algo porque alguien no está de acuerdo, entonces no plantea esa información. El que no plantea o no se discute la información que están dando. Eso sería uno de los grandes primeros problemas que tiene la organización moderna. Totalmente. Es más, el gran problema del conflicto en la organización tiene dos situaciones que son fundamentales. La primera es que no saben dónde están los conflictos. Vos me decís, pero Walter, es imposible si están conflictos por todos lados. Y ahora voy a comentar por qué. No saben cómo identificar los conflictos esenciales o principales. Y la segunda es que no saben cómo resolverlos. Esas dos facultades, esas dos características, es lo que genera lo que vos muy bien decís, es esa incapacidad o ese miedo en resolverlos. Resolver un conflicto implica muchas cosas, no solamente un acto de inteligencia, implica también compromiso, implica disciplina, implica esa capacidad de cooperación, de solidaridad y también indudablemente aceptar que tenemos que bajar nuestros niveles de narcisismo para que las cosas funcionen. Y eso las organizaciones en general hacen todo lo contrario. Elevan el narcisismo, ocultan los conflictos, tratan de evitar hablar sobre esos conflictos y lo que buscan es permanentemente una dirección que lleve a aumentar la rentabilidad y el desempeño de los trabajadores, el rendimiento de los trabajadores, para tener un factor primordial que evite hablar del conflicto. ¿Y cuál es ese factor primordial? La rentabilidad. Si tenemos una buena rentabilidad, entonces no hay conflictos. Digo, a ver, Fernando, trabajo una empresa donde ganamos mucho dinero. Sí, entonces no hay conflicto. No hay problema, todo se tapa con la rentabilidad. Y así le ocurre a muchas compañías que de repente crecen enormemente y después de un tiempo caen, pero estrepitosamente. Si vos te fijas en la revista Forbes... La lógica dice, si estoy bien, ¿para qué me voy a complicar la vida? O sea, lo estoy haciendo las cosas bien, ¿para qué voy a hacer algo nuevo si lo que estoy haciendo tiene buen funcionamiento? Aunque sé que en algún momento va a terminar de funcionar bien. Sí, la rentabilidad, en términos de lo que vos decís, la rentabilidad lo que hace es hacer perdurar lo obsoleto. Es decir, lo que no sirve, el no cuestionamiento, la no crítica, ¿correcto? Es decir, todo aquello que te sirve para aprender, la rentabilidad te lo cubre. Te dice, no es necesario, no te preocupes porque ganamos dinero. Entonces, se producen ciertos comportamientos en la organización con ciertos hábitos, ciertas formas, etcétera, que lo que hacen es que la gente se acostumbre tanto a ese ritmo de desempeño, a ese rendimiento permanente cuantitativo, que se olvidan de pensar. Es tan simple como eso, se olvidan de pensar. Cuando vos estás permanentemente detrás del rendimiento, ¿qué significa?
buscar una respuesta inmediata, buscar que el tiempo nunca alcance. Eso es rendimiento. Pero Walter, perdón, no, así como decimos buscar, obviamente todo lo que buscamos es generar resultados. Si estamos generando resultados, ¿cómo voy a empezar a cuestionar si estoy viendo que... Yo tengo, por ejemplo, recuerdo que tenía un vendedor que era sumamente conflictivo, pero vendía más que los demás. Yo fui un vendedor conflictivo. Me despidieron por ser conflictivo. Hace muchos años, estoy hablando hace unos 20 años, era prepotente y todo lo que te imaginas porque vendía más que los demás. Y yo sentía que era intocable. Y la verdad es que cuando yo me fui se vino para abajo todo. Y en ese tiempo decía, sí, ya sabía, pero sacrificaron la rentabilidad por la estabilidad, o no sé cómo debería de tirar eso. A eso me está sonando lo que estás diciendo. O sea, voy a dejar de lado la rentabilidad que estoy teniendo por algo nuevo, o cómo sería. O sea, déjame entender bien porque soy rentable. Ok, el tema es que la rentabilidad, cuando una empresa es rentable, muchas veces lo que busca naturalmente, como vos tal cual decís, es la estabilidad. ¿Y la estabilidad qué significa? Porque acá viene un punto interesante para charlar y profundizar. La estabilidad la gente la confunde con buscar lo esencial. Y lo esencial desde un punto de vista originario de su palabra del latín y del griego, significa, la esencia significa en lo que perdura, lo que no se toca, lo que no se modifica. Y la rentabilidad es una variable que permanentemente está en modificación, no desde el punto de vista del ingreso, sino desde la inteligencia que hay que hacer, que hay que tener para poder sostenerla. ¿Correcto? Entonces ahí hay una contraposición, hay una paradoja entre buscar que la rentabilidad sea sostenible, es decir, que perdure en el tiempo y que aumente en el mejor de los casos, y por el otro lado, estamos buscando que también la estructura se vuelva una esencia. Es decir, buscamos que la rentabilidad, que es una situación absolutamente variable, se convierta en una variable controlable y no modificada que se subordine a la estructura. ¿Correcto? Es decir, seguir sosteniendo la estructura como una forma natural que modifique y que potencie la rentabilidad. Es decir, el error fundamental, la paradoja fundamental, es entender la rentabilidad como una variable controlable y como una variable estable. La rentabilidad no es ninguna variable ni controlable ni estable. Sí es estable y es controlable la estructura, ¿correcto? Que uno puede decir, ¿esta política la cambio? No. ¿Este proceso lo cambio? No. ¿Este método lo cambio? Sí. O no, no importa. Pero la rentabilidad no depende de uno. Uno puede trabajar para ser rentable, pero tenés el mercado, tenés la competencia, tenés las modificaciones de un gobierno, tenés el COVID y todo lo que se te puede ocurrir en el medio. Es decir, el punto fundamental, la paradoja fundamental, es que estamos confundiendo las variables. La variable de rentabilidad es una variable que no dominamos. No hay forma de dominarla. No. La estructura sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que la estructura perdure, aún siendo obsoleta, aún sin tener sentido, en relación a una rentabilidad? Pregunto, tal vez porque no tengo tantos conocimientos y estoy aprendiendo ahorita de innovación, tal vez quiero entender un poco más la estructura. Voy a ver dentro de la empresa. Dentro de la empresa tengo una estructura, por ejemplo, tengo una fábrica y en la fábrica tengo un gerente, tengo un supervisor y un supervisor de calidad y un grupo de operarios. Esa es la estructura del organigrama de mi compañía. Ahora, para que ellos funcionen, tienen que cumplir una cuota de producción a la semana. Bueno, rentablemente, si ellos bajan la producción, yo no voy a obtener ganancias. ¿Voy ahí bien? No sé si lo estoy explicando. Vale. Entonces ya logré que ellos obtengan que en esto. Entonces de repente a alguien se le ocurre algo para que en lugar de tenga 20 operarios, tenga solo 15 operarios.
Entonces, voy a quitar estos 5 operarios porque ya no los necesito para cumplir la misma cuota de producción. Eso sería mover la estructura. ¿A eso se refieres con mover la estructura? Porque ahí estoy moviendo la estructura. Y la rentabilidad va a seguir porque yo logré algo. Aquí, por ejemplo, está diciendo Rocío, los resultados son más que la rentabilidad, pero yo voy a obtener la producción. O sea, no sé si me estoy quemando, pero todavía no he captado el concepto. No sé si lo puede explicar Walter con esto. Dime, por favor. ¿Cómo no? Voy a intentar explicarlo en forma más simple. Quizás yo lo estoy complicando demasiado. No soy yo el que no capta. No. Yo quizás lo estoy complicando mucho. A ver, pensemos en términos de rentabilidad. ¿Cómo aumentamos la rentabilidad? ¿Hasta acá vamos bien? La podemos aumentar de varias formas diferentes y sin aburrir. Una forma es manteniendo el ingreso, bajando los costos. Es lo que vos decís recién. Yo vendo 10 $10 por mes, correcto, más bien hasta aquí, $10 por mes, correcto, y tengo de costos $5. Si echo a 5 colaboradores y pongo tecnología, tengo de costo $3. Entonces antes mi ganancia bruta era de 5, ahora es de 7. Es decir, aumenté mi rentabilidad. Es decir, bajé los costos y mantuve el ingreso. ¿Hasta ahí vamos bien? La otra que puede ser es justamente al revés. Mantengo los costos y aumento el ingreso. ¿Y cómo puedo hacer eso? Mantengo los 20 operarios, agrego tecnología, antes me hacían 10 productos por semana, ahora me hacen 15. Correcto, y pago los mismos sueldos y todo lo demás. Por lo tanto, vendo esos 5 más, es decir, que agrego, en vez de tener un ingreso de 10, tengo un ingreso de 13, 11, no importa, correcto, tengo ese ingreso y sigo manteniendo los mismos costos. La otra posibilidad es que incorporando la tecnología siguiendo manteniendo los trabajadores, aumento mis costos. Es decir, de 5 los paso a 7, pero mi ingreso ahora es de 20. Es decir, aumenté los costos, pero también aumenté mi ingreso en un porcentaje mayor. Ahora ya lo entiendo un poquito, ya lo entiendo mejor. Sí, lo que pasa es que me estás diciendo cosas y me estoy haciendo más preguntas. Dije, ahora vendo 5 más. Sí, suponete dice, ahora vendo 5, produzco 5 más, porque dijiste de 10 subieron a 5, pero mi demanda de mercado da. Entonces empiezo a hacerme más preguntas conforme vas dando ahí. Yo creo que vas a ir dando respuestas. Perdón, pero no puedo dejar de pensar en lo que me estás diciendo. Dale. Continúa, Walter, porque está genial. Nunca había pensado en eso, de verdad, nunca me había puesto a pensar en eso. Es una forma muy simple. Después vos tenés hay varias formas más, pero para no aburrir demasiado con este tema. Vos, por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Johnny dice, ok, me cansó esta gente, siempre con problemas, llegan tarde, no trabajan bien. De 10 personas que tengo, voy a echar a 7. Me quedo con los 3 que trabajan bien. Entonces yo le digo, Johnny, cuidado que vas a bajar tu rentabilidad. Correcto, si tus ingresos van a bajar. Me dice Johnny, no me importa. Entonces fíjate este detalle. Antes, Johnny tenía de costos $5. ¿Va bien hasta aquí? Estoy escuchando re bien. Sí. Ahora tiene de costo $2. Y antes ganaba 10, pero ahora gana 8. Correcto. Es decir, que bajó los costos, bajó sus ingresos, pero la rentabilidad es mayor. Es decir, ahora tiene 6 de rentabilidad y antes tenía 5. ¿Va bien hasta aquí? Sí, ahora voy bien. El punto es que la variable rentabilidad, correcto, es decir, ese ingreso que vamos teniendo, que sería esa diferencia, la rentabilidad, que es esa diferencia entre ingreso y costo, por llamarlo en forma muy simple, tiene una condición maravillosa. Siempre que la ecuación te dé positivo, entendés equivocadamente, casi siempre, que las cosas que estás haciendo las estás haciendo bien. Es decir, el pensamiento cuantitativo te dice, si usted a fin de mes tiene $10 que le sobran,
es que están haciendo las cosas bien. Correcto. Pero, pero tengo un montón de errores en mi empresa, hago un montón de cosas que están mal. No importa, usted tiene $10 a fin de mes. Y esa es la ecuación que hacen, que es una ecuación absolutamente sintética, sencilla y la mayoría de veces equivocada. ¿Va bien? Por eso fíjate que hay compañías que de repente hacen reestructuraciones enormes de golpe, pero de golpe. Pero fíjate que, por ejemplo, empresas como Microsoft, Apple o Google, etcétera, que de repente dicen, bueno, Google echó 5.000 empleados, como si nada. ¿Se entiende el concepto? Y lo vimos aquí, por ejemplo, Microsoft cada año hace reestructuración y se van tales departamentos, desaparecen por completo el departamento, ¿sí? Hacen cosas increíbles, o sea, cosas muy, muy radicales, porque como trabajan con muchos números, se dan cuenta, esto no va a dar rentabilidad en tanto tiempo, la estadística me dice, y una vez se eliminan todo el departamento. Mira, yo participé en la compulsa para hacer para ser consultor en el Citibank cuando dejó la banca minorista. Participamos de la compulsa en Miami. Perdimos por precio, no por calidad del servicio que íbamos a brindar. Pero bueno, en un momento determinado, Citibank dijo hace unos años atrás, hace como 5 o 6 años, dijo, señores, la banca minorista no me sirve en Centroamérica, y despidieron 1.600 colaboradores así hicieron aquí. En 3 meses, creo que fueron. Sí. En 3 meses. Entonces, el punto es que la rentabilidad no dice nada desde el punto de vista de la expansión del desarrollo de la gente. No dice nada. Lo único que es un indicador que te dice que teóricamente te dice que vas bien o vas mal. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, lo escucho re bien. Y solo aquí estaba, la primera R sería rediseño, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las 5 R's. Las 5 correcto, R's. para entender Excelente. toda esta situación. Walter, disculpa que te interrumpa, ya no voy a ser más cuidadoso porque sé que me estoy metiendo mucho, solo quiero saludar a nuestros amigos. Aquí está Rocío Mesen desde tempranito con nosotros, desde antes que entráramos ya estaba Rocío, un abrazo, qué bueno verte por acá. Está Lilian Sagostumi. Lilian, muy buenos días, bienvenida. Aquí está Leonel, que se ha conectado con nosotros anteriormente. Leonel, muchísimo gusto. Qué bueno que estás aquí con nosotros. También está con nosotros William Varías. William, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, saludos para ti. Aquí lo que nos había comentado ya Rocío, los resultados son más que la rentabilidad. Y aquí Filipo, con mucha razón, está diciendo siempre que eso cuando estabas mencionando esto, yo no lo pasé porque estaba escuchando, dice, siempre que no sean puestos esenciales para la cadena de producción, que sean puestos redundantes. Sí, así sería, Felipe. O depende de lo por lo que dijo ahorita Walter. Y aquí está diciendo los indicadores cualitativos son los que hacen la diferencia. Excelente, gracias a todos por estar aquí. Ya te dejo, Walter, entonces aquí te escuchamos y voy a tratar de no interrumpir, y si hago así te las preguntas después de bastidores, si no, no te voy a dejar terminar. No, tranquilo, si tenemos que hacer una sesión más de las 5 R, lo hacemos, no hay ningún problema. Lo que dice Filipo tiene mucha razón. Todo lo que dicen los compañeros tiene mucha razón. Él es lo que plantea, dice, bueno, pero si tocas los puestos esenciales de una cadena de valor, es decir, una cadena de producción, para hacerlo más fácil, el punto es justamente que dañas la organización. Obviamente que sí, correcto. Y aquí está Fabián, dice, no hay manera de incrementar los ingresos sin aumentar los costos. Hola Fabián, ¿cómo estás? Bueno, lo que dice Fabián, el Fabián es de Ecuador, es economista y es alumno de Ipkin. Dice, bueno, no hay manera de incrementar ingresos sin aumentar los costos. Bueno, hay una cuestión que es, digamos, es bastante debatible, no es para hoy, correcto, pero sí se ha demostrado que se puede aumentar los ingresos reduciendo costos. El primero que demostró eso fue Edward Deming en la década de 50, Frederick Taylor en 1880, fueron los que primero comenzó a plantear este tema. Desde el punto de vista teórico, acá me meto con un amigo de Fabián, Adam Smith, amigo o no amigo, no sé, pero porque puede ser que no le simpatice demasiado también, ¿no? Pero Adam Smith, claro, en La riqueza de las naciones, cuando él da el ejemplo de las agujas, él demuestra que puede aumentar ingresos bajando costos.
Él lo demuestra en forma teórica, ¿correcto? Nunca lo pudo demostrar en forma práctica, él. Pero hizo toda una teoría que después fue en parte cuestionada por, como se llama, por este amigo que se llama, bueno, ya me voy a acordar, un economista que desarrolló la teoría de los juegos, John Nash. John Nash con Selten también pusieron en juego un poco la teoría de Adam Smith, también hasta aquí. Es decir, la teoría clásica de la economía dice no hay posibilidad digamos, de incrementar ingresos sin aumentar costos. Eso es lo que dice la teoría clásica de economía, lo cual comparto plenamente con Fabián. Pero sí hay casos donde se han bajado costos y se han aumentado justamente los niveles de ingresos, ¿correcto? Hay muchos casos de esos en particular. El punto que es, obviamente sí comparto con Fabián, es la parte más difícil, porque ahí tenés que buscar una alternativa absolutamente creativa en este sentido. Y si hablamos de las 5 R's, a ver si me acompañan también todos para entender este comentario. El punto es que para que uno pueda entender esto, ¿qué plantean las 5 R's? Lo primero que plantean las 5 R's es que muchas veces para innovar, uno tiene que mirar primero lo que está haciendo mal, ¿correcto? Y hay dos preguntas que uno se hace fundamentalmente en eso. La primera es, ¿qué hacemos mal que gestionemos bien? Es decir, ¿qué cosas hacemos mal que las gestionamos bien? Por ejemplo, hacemos mal tener más cantidad de gente de la necesaria. Pero lo gestionamos bien porque la gente viene temprano, cumple, están sus máquinas, ¿correcto? Lo gestionamos bien. Llevamos bien recursos humanos. ¿Qué hacemos mal, por ejemplo? Bueno, nos reunimos tarde todos los días, ¿correcto? En vez de la reunión empieza a las 8, el primero en caer cae 8:30, como me pasó en una empresa, en un hotel, en un hotel en Honduras creo. Fue en Honduras o en República Dominicana, no me acuerdo en estos momentos, donde yo estaba haciendo una consultoría y la primera persona, tenemos una reunión a las 5 de la tarde. El primero en llegar, llegó a las 7 de la tarde. Yo estaba sentado ahí esperando, correcto, la consultoría era de 5 a 10 de la noche. Qué terrible, ¿verdad? Claro, y cuando entra me dice, buen día, uy, llegué temprano, ¿no? Digo, pero hace 2 horas era la reunión. No, me dice, por acá todos llegamos tarde. Es decir, que aprendemos a gestionar bien lo que hacemos mal. ¿Se entiende el concepto? Por ejemplo, sí, puesto, qué poderoso. Un profesor va a dar una clase y la da de memoria y repite lo mismo que hace 15 años atrás. Está gestionando bien lo que está mal, porque ya lo que está contando es viejo. Entonces viene el profesor y te dice, bueno, les voy a contar cómo se maneja ICQ. ¿Te acordás de ICQ, el primer chat que teníamos por ahí? Entonces, el profesor, mire que ya no se usa más ICQ, estamos en otra cosa. No importa, yo les cuento. Es decir, él administra bien su clase, la clase le da bien. Ahora es inservible. Lo que dice y lo dice muy bien, pero no tiene sentido. ¿Se entiende el concepto? Sí, lo capté perfectamente. Aquí está hablando, aquí Fabián dice, tal vez a largo plazo mejorando la productividad si es posible. O sea, más o menos va por ahí, Fabián, creo yo. Sí. Fabián, lo que pasa, es un experto en finanzas y en economía. Es una persona muy prestigiosa del Ecuador que maneja este tipo de cuestiones y aparte es muy incisivo en sus comentarios y siempre está buscando aprender cosas nuevas. Eso es lo interesante de Fabián. Te digo, lo tengo como alumno, es un fenómeno, no falta nunca clase, no porque esté acá, sino porque se lo digo además. Y llega puntual. Claro. Sí, es puntual, no falta clase, no a las 2 horas, estudia, ¿verdad? Todo. Digamos, no hay forma de que le puedas reclamar algo. Siempre cumple con todo y está atento
a todo. Entonces, el punto es justamente ese. Ahora, veamos otra cuestión interesante en toda esta historia. La otra sombra que tenemos que trabajar es esta. Y, a ver, te pregunto esto, Fer, y también al que nos están escuchando. Por ejemplo, yo voy a lo de Rocío, que es psicóloga, y digo, mire, Rocío, yo estoy angustiado, me gustaría que usted me ayude. Y Rocío me dice, bueno, ¿cómo no? Le voy a ayudar. Entonces, cuando empiezo a charlar con ella, me siento un poco mejor, me empieza a enseñar, a entenderme a mí mismo, a conocerme qué es lo que me angustia, qué es lo que me motiva, qué es lo que no me está motivando, bueno, todo lo que Rocío sabe de esa temática. Lo mismo Fabián en temas de economía, o lo mismo cualquiera de los compañeros que están aquí con nosotros en este momento. O voy directamente a una dietóloga, le digo, mire, necesito adelgazar unas 20 libras, correcto, como para que las cosas funcionen. Y fíjate qué es lo que ocurre. Veo lo de Rocío, me siento mejor, mi angustia se empieza a calmar y no voy más a lo de Rocío. Fabián ingresa, me arregla la economía de mi empresa y ya está. No, le digo, Fabián, gracias, te puedes retirar. Y así sucesivamente con todo. ¿Lo van siguiendo hasta aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Al poco tiempo mi economía en la empresa vuelve a estar mal como antes, al poco tiempo mi angustia vuelve a estar mal como antes y yo que había bajado 20 libras, a los 6 meses tengo 80 libras arriba de vuelta. ¿Se entiende el concepto? La pregunta es ¿por qué? Porque una vez que conseguimos los resultados, empezamos a gestionar mal lo que hicimos bien. Como bajé mis 20 libras, como bajé mis 30 libras, ahora como más postres, ahora dejo de caminar, ahora dejo de ir al gimnasio, ¿correcto? Y después en 6 meses, en vez de bajar 20 libras, aumenté 40. Y lo reconoce un gordo, alguien que le encanta comer. O sea, a mí me pasa eso, bajo lo que tengo que bajar y en los próximos meses me tardo un año en bajar y unos cuantos meses lo puedo recuperar si me descuido así. Me pasa exactamente Totalmente. este ejemplo, así que te entiendo perfectamente. Entonces yo me voy feliz de lo de Rocío, correcto, porque ya creo que no tengo la angustia. Rocío me dice, mire, ¿por qué no se queda un tiempito más? Porque hay que dominar algunas variables más. No, Rocío, yo estoy bien. Y a los 6 meses vuelvo con el pañuelo en la mano, digo, Rocío, estoy de vuelta angustiado. Y Rocío me dice, pero yo te dije que todavía le faltaba aprender algunas cosas nuevas. Lo mismo con Fabián desde el punto de vista económico y así sucesivamente. ¿Se entiende el concepto? Yo sí lo capté, aquí estaba comentando aquí Filipo, dice, lo comento porque el ejemplo fue un poco realista, si tengo 10 y elimino 7 puestos, evidentemente hay una redundancia para eliminar mejor rentabilidad. Excelente live. Gracias, Filipo. Un abrazo. Claro, tal cual. Sí, ese es un ejemplo, estamos usando algo totalmente hipotético, Filipo. Bueno, para Filipo que se quede tranquilo, también hay que analizar también qué puestos son, si se cambian por método, si se cambian por tecnología, si el activo que tenemos genera o no genera ingresos, etcétera, etcétera. A ver, voy a darle un ejemplo a Filipo para que se quede tranquilo. Esto es una charla entre amigos a la mañana para poder entender un tema. Hay una empresa acá en Argentina que yo hace muchos años comenzaba a hacer una asesoría en esa empresa, una empresa muy grande, en un grupo francés, español, argentino, que comenzamos a bajar costos porque la empresa estaba muy mal financieramente, comenzamos a bajar costos y el gerente general se le ocurrió comenzar a vender activos de la compañía, activos maquinarias, ¿no? Entonces, lo primero que le dije, le digo, no haga eso porque es la fuente laboral. Me dice, pero no tenemos ninguna demanda con respecto a estas máquinas. Digo, pero tenemos activos parados que son terrenos, tenemos edificios que están vacíos, que ni siquiera están rentables. Digo, es preferible hacer dinero rápidamente y impulsar el mercado para que empiecen a demandar. Bueno, ¿en qué terminó la historia? Vendió un montón de máquinas, vendió un montón de activos, etcétera, activos que eran productivos, y dejó los activos que no eran productivos. ¿En qué terminó? La empresa terminó quebrando por una decisión que tomó el gerente general y él, por supuesto, lo terminaron despidiendo. Y uno dice, pero tomó una decisión absolutamente irracional, tonta, sin pensamiento. Y sí, pero ocurre estas cosas.
Es decir, a veces no es tan lógico. Y te cuento otro caso todavía peor, no sé si peor, pero otro caso para que veamos cómo cometemos errores en este sentido. Hay un gerente general de una compañía, dueño además, un tipo muy buena persona, de muy buen corazón, decide discontinuar una línea de producción. Pero en ese discontinuar esa línea de producción también decide no despedir a los empleados para ayudarlos. ¿Se entiende el concepto? Entonces, ¿qué les dice él? Sí. Dice, muchachos, no se hagan ningún problema. Yo las máquinas se las regalo. No se las cobro. Se las regalo las máquinas. Sigan trabajando para no perder el empleo. Y los clientes que yo tengo, se los derivo. Con esto van a ganar más que lo que ganaban conmigo, correcto, pero yo me saco un peso encima porque no quiero más esa línea de producción. Y lo que voy a contar ahora es un caso real y va a parecer increíble, pero para que vean cómo uno sin darse cuenta a veces gestiona bien lo que hacemos mal. Los empleados empezaron rápidamente a crecer, vendían a lo loco y esta persona empezaba a aumentar sus costos. Dice, pero no puede ser, ¿cómo aumento mis costos? Correcto, cuando yo no tengo una línea de producción. Bueno, ¿cuál era el punto? El punto es que los empleados compraban materia prima y otras cuestiones, correcto, y lo que iba a decir es cierto, y lo pasaban por la empresa. Es decir, que la empresa pagaba la materia prima y ellos ponían su hora de trabajo con máquinas gratuitas. Entonces tenían un costo. ¡Qué barbaridad!, ínfimo, ¿verdad? Claro, tenían un costo absoluto. Es decir, la electricidad la pagaba la empresa, la materia prima la pagaba la empresa y ellos ponían sus horas de trabajo. ¿Correcto? Entonces, claro, empezaron a tener una rentabilidad enorme que cuando el dueño le dijo, miren muchachos, se entendieron mal, esto no es así, tuvo un problema sindical. Y un problema sindical en Argentina es grave. Porque te paran las empresas. Bueno, ¿en qué terminó todo? Los tuvo que indemnizar. Es decir, perdió una cantidad de dinero increíble por tratar de hacer una buena acción. Por tratar de hacer una buena acción. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Sí, tal cual. Entonces, lo que dice obviamente Filippo tiene mucha razón. Esto, lo que estamos contando aquí es algo muy abierto, muy general, pero hay que ver en cada caso en particular cuáles son las funciones, cuáles son las tecnologías que vas a cambiar, las habilidades de los trabajadores, si hay posibilidad de recuperar sus trabajadores, si hay posibilidad de recuperar el mercado, por ejemplo, cuento una otra historia más para que se entienda este concepto. Cuando SAP, una de las empresas más grandes del mundo, o la más grande del mundo en ERP, desarrolló por primera vez Business Intelligence, estamos hablando de esto en la década del 90, en Latinoamérica había 4 especialistas que eran los top de Business Intelligence en Latinoamérica. 4 especialistas, no había más. Por supuesto había semi-senior, había junior, pero los top eran 4. ¿Va bien hasta aquí? Bueno, una empresa en Perú tuvo una discusión con uno de esos especialistas y lo despidió. Por supuesto, imagínate, salió de la puerta de la empresa y ya tenía 150 ofertas laborales. 4 en toda Latinoamérica. ¿Se entiende el concepto? Sí. Bueno, esta empresa estuvo perdiendo dinero por todo un problema de que tenían que manejaba este muchacho, que no les pasó el conocimiento porque terminaron mal. En definitiva, esa empresa terminó justamente contratando un europeo que le salió un montón de dinero para traerlo, porque puso todas las condiciones que quería, y al poco tiempo, al año, no se adecuó a Perú. Y al año dejó todo, dijo, señores, me retiro de vuelta, me vuelvo a mi país de origen. Qué terrible. ¿Y qué hacemos con todo esto? Y no sé, arréglense. Pero yo no soporto más Latinoamérica. ¡Pum! Y se fue. Entonces, muchas veces, y lo que dice Filippo tiene razón, muchas veces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Por eso, las 2 preguntas fundamentales en este concepto es, ¿qué gestionamos bien que estamos haciendo mal? Y por el otro lado es, ¿qué gestionamos mal Walter, que hicimos bien?
Walter, y hay otra cosa que me ha impactado de todo esto que estás diciendo, ahorita que estamos hablando de todo un poco, pero se va por ahí. ¿Te acuerdas cuando Amazon, las Kindle, que sacó las Kindle y empezó a perder dinero? Cada vez que compraban una, o sea, cada vez que compraban, ellos perdían dinero. Y así fue como posicionaron los libros digitales. Esas son decisiones innovadoras que no sé si estén adelantadas o sobrepasadas de la época, o tenés todo el respaldo económico del mundo, pero son extremos de lo que me está contando ahorita a una acción tan terrible como esta que tomaron los señores de Amazon para lanzar su propio producto de Kindle. Totalmente. Y más te digo, yo tengo un producto Amazon y fíjate lo que están haciendo ahora en Amazon, que es espectacular. No sé si Rocío quería hacer una pregunta, pero no te escucho. Solo termina. Tú también puedes controlar, pasar los comentarios, Walter. A ver, tú los puedes pasar ahí. Ahí está. Ah, mira qué bien, mira qué Exacto. interesante. Entonces tú los puedes quitar, los puedes poner. Termíname de contar esto de Amazon y pregúntalo de Rocío. Bueno, yo te cuento, tengo un producto de Amazon que me valía $10 por mes. Correcto. Una vez me llega de Amazon la factura 9,25. Entonces yo dije, bueno, algo pasó, correcto, me han bajado el servicio o algo. Bueno, dije, lo seguía manejando, no le veía ninguna variación. Al poco tiempo, esto es caso real, al poco tiempo 8,80, algo por el estilo era. Sí. Dije, bueno, chao, llamo a Amazon Argentina, digo, señores, miren, me está pasando esta situación. Les conté. Me dice, ¿pero usted tiene alguna modificación? No, ninguna, pero lo que estoy viendo es que me están cobrando menos. Entonces quiero saber si me modificaron el servicio que estoy comprando. Mira la respuesta que me dieron. Me dicen, no, averiguamos en Amazon, en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Me dice, como Amazon mejoró los procesos y bajó los costos internos, ese bajar los costos internos se lo traslada a nuestros clientes. Uf, solo Amazon. Sí, solo Amazon. Es decir, te sigo dando el mismo servicio y te cobro menos, porque como yo mejoré mis servicios internamente, entonces te traslado esto a vos. Y uno dice, esto es fantástico, ¿cómo cambio este proveedor? No. Aquí con las telefonías vienen un día y yo vi que una persona tenía el mismo servicio que yo tenía y pagaba menos. Entonces vengo y llamo y pregunto, mira, ¿qué pasó? Y tengo fulano, tiene el mismo servicio y está pagando menos. Ah, claro que sí, ahorita se lo cambiaron. ¿Y por qué no me lo cambiaron? Porque usted lo tenía que pedir. ¡Oh! O sea, estuvieron años cobrándome así, pero mira lo que está diciendo Amazon. O sea, sí se puede controlar a niveles semidioses, ¿verdad? Magnífico. Ahí si quieres tú puedes moverlo de Rocío, si quieres. A ver, Rocío. Dice, hay 2 puntos a analizar. Gestionar bien lo que hacemos mal, que es una simulación, sin ninguna duda, y gestionar mal lo que hicimos bien. Es esencial para la innovación. Aplica para la nación y para la vida personal y para todo. Sí, totalmente, Rocío, absolutamente. Y lo que dice Rocío, que tiene mucha razón, es que cuando gestionamos bien lo que hacemos mal, o cuando gestionamos mal lo que hicimos bien, correcto, gestionamos mal lo que hicimos bien, nosotros hay una forma de taparlo, y la única forma de taparlo es justamente simulando, haciendo de cuenta que no existe, es decir, ocultando los conflictos, es decir, pidiéndole a Dios que la rentabilidad que tenemos permanentemente nunca se baje. Entonces, con rentabilidad alta, todos siguen caminando, no hay ningún inconveniente, no hay errores. ¿Se entiende el concepto? Es decir, no ahora hay... te tengo totalmente claro, pero te llevó 40 minutos explicármelo. No, lo que pasa es que, a ver, en realidad, cuando lo explicamos... Voy a decirlo mejor, me llevó 40 minutos entenderlo, porque esa fue la verdad, porque lo explicaste y ahorita tiene todo el sentido. Muchísimas gracias, Walter, creo que entendimos mucho. Sí, No, gestionamos gestionamos bien lo que hacemos mal. Upa, qué poderoso. Y gestionamos mal lo que hicimos bien. Eso es natural del ser humano, porque el ser humano siempre necesita volver a estados anteriores y necesita no tener conflictos. ¿Qué significa tener conflictos con Fernando, con Rocío, con Fabián, con Filipo? ¿Qué significa eso? ¿Correcto? ¿Qué significa estar
teniendo conflictos con una persona. Pongámoslo a pensar por un segundo. Esto yo lo explico en el diplomado, correcto, que le dedico un tiempo largo. Piensen un segundo esto, estar con conflictos con alguien, por el factor que sea, significa aceptar una separación con el otro, una distancia con el otro. ¿Se entiende el concepto? Una distancia, con una separación. Sí, Y necesariamente el ser humano no quiere estar separado del resto, quiere convivir con el resto. El punto es que el conflicto siempre te lleva naturalmente ¿a qué? Siempre te lleva a que vos tengas que resolver una situación, es decir, te lleva a pensar, te lleva a buscar alternativas, te lleva a salir de tu zona de comodidad, te lleva a tratar de encontrar en la autocrítica una solución. Y te lleva además a otra condición que no es menor. Atentos con esto. Si yo tengo un conflicto con Fernando, con Rocío, con Fabián, con Filippo, o con Arturo, o con quien sea que estemos aquí, ¿correcto? Te estoy mencionando algunos que están apareciendo por aquí. Si yo tengo un conflicto, entonces estoy reconociendo al otro. ¿Se entiende lo poderoso que es un conflicto? Un conflicto me obliga a reconocer al otro. En cambio, si yo el conflicto lo niego o yo el conflicto lo simulo, me permite no reconocer al otro, el objeto o lo que fuere. Entonces, frente a esa realidad de no reconocerlo, me permite seguir en mi zona de libertad, en mi pensamiento, en mi forma de reconocer las cosas como única verdad posible. Y frente a esa situación, las cosas siguen para adelante. Y esto es muy típico en las personas que gozan de poder corporativo. Un director, un presidente, un gerente general, es justamente esa condición que permite que no reconozcan al otro. Y eso es natural. Y todo este tipo de cuestiones van en contra justamente de la innovación. Rocío dice, evitamos conflictos, dice Rocío, cuando enfrentarlos sería una oportunidad de gestionar asertivamente. Sí, pero totalmente de acuerdo, Rocío, el único tema que tenemos con eso es que justamente para poder estar con otra persona, digamos, como oportunidad para poder gestionar, hay un aspecto fundamental a tener en cuenta, que es justamente que te une, entre las dos personas se unen dos cosas que son fundamentales. La primera es la ignorancia. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver la ignorancia con todo esto? Tiene que ver, pues yo tengo un conflicto con Fernando, con Rocío o con quien sea, yo desconozco dos cosas. Primero, ¿cuál es el conflicto? Muchas veces. Y segundo, ¿cómo resolverlo? Es decir, que hay una cuestión de ignorancia que nos está uniendo. Es decir, que para resolver un conflicto, yo tengo que determinar que soy ignorante. Y las compañías esto no te lo perdonan. Por eso buscan la inmediatez de la respuesta, aunque estés diciendo una barbaridad. Entonces, el punto fundamental es reconocer, no sé cuál es el conflicto. Yo puedo sospechar cuál es el conflicto. Puedo discernir cuál puede ser el conflicto. Pero hay cosas que a veces uno se junta con otra persona y te dice, mira, yo sé que estás enojado conmigo por tal tema. Dicen, no, sí, estoy enojado con vos. Te pasó a Fernando y dice, sí, estoy enojado contigo. Ajá, sí, pero no es por ese tema, es por otro. ¿Correcto hasta aquí? Sí. Ok. Y el otro punto es, bueno, ¿cómo lo solucionamos, Fernando? Y Fernando me dice, no sé, yo tampoco. ¿Y entonces qué hacemos? Y bueno, entonces sigamos discutiendo. El punto es que naturalmente la contemplación, la ignorancia, el decir que uno no sabe, la curiosidad, muchas veces está prohibida por las organizaciones. Uno no puede decir que no sabe. Fíjense, una empresa pyme, por ejemplo, muchas veces la única persona que dice no sé es el dueño. Sí, es cierto. Ajá. Es el dueño. Muchachos, de esto no sé, ¿quién me lo explica? Ahora, nadie se anima a decir al dueño, yo tampoco sé. No, yo tampoco sé, sí. Nadie se arriesga.
Y entonces, ¿para qué le pago? Va a decir el dueño, ¿verdad? Es interesante. Y es cierto, le tiene miedo a la gente a decir las cosas como van. Y yo creo que hemos vivido en esto. Yo personalmente he vivido en ese... Pasamos a esta parte, Walter, en donde empezamos a ayudar a otras personas. Viene y me dice, no, es que nosotros no lo hacemos así. Bueno, mire, usted me está pagando, usted me puede decir hasta acá, yo no tengo miedo que me despida. Y se me queda viendo, se te quedan viendo los dueños, y le da risa, sí. O sea, a ellos les puede decir que sí, a mí no. O sea, creo que nos tapemos con el dedo, las ventas van mal por esto. Y muchas veces no les gusta y ya no lo hacen, pues, o sea, simple y sencillamente se quedan igual, porque un dueño no, ya acompañó a los vendedores, no. Entonces, ¿por qué dice que están mal? Porque yo antes vendía, ¿hace cuánto? Hace 20 años, y ya cambiaron los tiempos, caballero. Ahorita no es igual el mercado. Entonces, ese tipo de cosas nadie se las dice al dueño, nadie. Tienen miedo. Claro, por eso justamente las dos primeras R's que estamos conversando tienen dos nombres, ¿correcto? Una son las recurrencias, que es gestionar bien lo que hacemos mal, es decir, aceptar el error como forma natural de trabajo. Entonces, ¿cómo hago para aceptar el error como forma natural de trabajo? Lo naturalizo. ¿Y cómo lo naturalizo? Incorporándolo en los procesos. Entonces, muchas veces vos hablas con una persona, una compañía, y te dicen, bueno, para hacer esta actividad, nosotros usamos 10 pasos. Ajá. Y para hacerlo de una forma más inteligente, no, con 3 es suficiente. Y los otros 7, porque son cosas que son históricas de la compañía. Es decir, la forma natural que la persona tiene para ocultar errores es ponerlos dentro de procesos, políticas, normas, procedimientos, sistemas de medición, etc. Porque una vez que vos lo incorporaste ahí, ya no se ve como error, se ve como un elemento más dentro del sistema. ¿Se entiende esta diferencia? Es como ocultar un árbol en un bosque. Perfectamente. Walter, yo creo que no nos dio tiempo porque te interrumpí mucho, pero hay unos procesos que vamos a dejar pendientes. Me gustaría que habláramos, no sé si podemos tomarnos otro tiempecito y hablar de estas 5 R. Yo aquí los tomé. Son las 5 R: rediseño, redefinición, recurrencia, retrocesos y retroalimentación. Esas son las 5 R's que nosotros vamos a tratar aquí. Hoy empezamos en lo que pudimos dejar porque yo no entendía, era cabeza dura y no podía entender lo que estaba diciendo Walter. Sin embargo, aquí tuvimos mucha gente, mucha gente acá que estuvo hoy con nosotros, que nos acompañó en LinkedIn. Muchísimas gracias. Walter, ya vamos llegando al final. ¿Cómo te gustaría cerrar hoy innovadoramente sus últimos minutos? Mira, hay una cuestión que las empresas tienen que entender, que las recurrencias y los retrocesos provocan algo en las organizaciones, que es la obesidad organizacional. La innovación nunca es obesa. La innovación tiende justamente a buscar que todo fluya de una forma más inteligente y más rápida. La obesidad organizacional es justamente las recurrencias y los retrocesos, es decir, gestionar mal lo que hicimos bien, que eso va provocando permanentemente en las organizaciones que se expandan internamente en lo inútil, en lo que no sirve. No estoy hablando de las personas, atento, estoy hablando de los procesos, ¿correcto? En lo inútil, en lo que no sirve. Que tengamos más pasos para hacer las cosas, que tengamos una actitud para ocultar errores, una actitud natural para mentir y otras cuestiones más que tenemos por ahí. Cuando todo lo que no sirve, todo lo que es inútil, todo lo que no agrega valor es gestionado por esas 2 R's, la organización naturalmente comienza a volverse obesa, comienza a volverse lenta. Y no es una cuestión solamente de burocracia, porque la burocracia tiene un solo sentido, que fue la creada por Weber, que es justamente el control sobre el control. El punto fundamental acá es que esa obesidad que tienen justamente los retrocesos y las recurrencias aparecen por un factor que vos lo mencionaste, Fernando, que es muy importante, que es el miedo como mecanismo de coordinación. La gente tiene pánico, tiene miedo de decir lo que siente, miedo de decir lo que piensa, miedo de mostrar algo que no sea algo asertivo. Y así con el miedo no hay posibilidad de poder encontrar errores.
Encontrar y definir errores, recurrencias y retrocesos es un acto de valentía y el miedo es todo lo contrario. Las empresas se vuelven obesas cuando no entienden este concepto. Sí, Entonces, sí. cuando a mí me dicen, Walter, tenés que trabajar en innovación en la empresa de Fernando. Va bien que tiene 1000 empleados. Yo lo primero que hago es, y además no están acostumbrados a innovación. Es decir, como condición, no están acostumbrados a innovación. Entonces, lo primero que hago es, ningún inconveniente. Trabajemos sobre recurrencias y retrocesos. Solamente reduciendo eso, porque no se puede eliminar, reduciendo esto, ya la gente comienza a pensar en forma innovadora. Solamente Poderoso. reduciendo eso. No tenía ni idea de esto que estás diciendo. No tenía ni idea y por eso me costó captar el inicio, el proceso. Aquí hay más comentarios valiosos. Solo quiero dejar el último en estos últimos 5 minutos. Dice, un error a veces de la dirección es tratar de remediar problemas entre dos líderes del área que mantienen conceptos de trabajo diferentes, juntándolos en un proyecto para supuestamente solucionar nuestros problemas, sin antes entender el fondo. Ese es un tremendo error. Sí, Buen tal cual. comentario. Y pasa, yo lo he visto cercano y a mí me han puesto en esa situación y el retroceso, dejar de volver a lo inútil. Exacto, así es, Rocío. Magnífico, Walter. Yo creo que yo aprendí muchísimo. Yo espero que ustedes también. Aprendí muchísimo. No, era cabeza dura y no quería captar el concepto, pero aprendí mucho y además me quedé con esto. Gestionamos bien lo que hacemos mal o gestionamos mal lo que hacemos bien. O sea, de verdad, me gustó muchísimo, creo que aprendimos hoy mucho y no terminamos las 5R, no sé si vamos a poder volver a tratar esto, Walter, o seguimos el programa. Muchísimas gracias, Walter, por tu tiempo. No, al contrario. Y como vos prefieras, podemos continuarlo o seguimos con el programa y Me tenemos... gustaría que continuáramos, Walter. Me gustaría que continuáramos porque no te dejé, o sea, no captaba esto y con esas dos cosas de restricción que dijiste, que las dos primeras R's para manejarlas, con eso puedes empezar a ver cómo se mueven las cosas. Muchísimas gracias por tu tiempo, Walter. Al contrario, Fernando, gracias a todos los que están ahí siempre presentes y bueno, nos vemos el jueves que viene, Dios mediante. Primero Dios. Que tengan muy buen día, amigos, que tengan un excelente resto de semana, éxitos y buenas ventas. Adiós. Gracias, Fernando.